A guardar silencio y vamos a mirar cómo vamos a desarrollar. El tiempo nos apremia, así que por este lado, escuchen bien, todos ustedes voy a escuchar de cada uno de los grupos la idea que desarrollaron del versículo 1 A, ¿cierto? Por el centro voy a escuchar las ideas que desarrollaron del punto B. Y por este lado voy a escuchar de ustedes cuál fue la idea que desarrollaron de la parte 3 o la parte C, que correspondía a los versículos 4 al 6. ¿Listo? Y después nos devolvemos para mirar si las ideas que conectamos o vimos naturalmente que salieron del versículo, las podemos relacionar con la segunda parte del Salmo, sea o en una respuesta que no nos dijo la primera parte, ¿sí? O sea, en algo que añadió además que no habíamos notado en la primera parte, ¿sí? De ambas cosas. O un negativo también puede ser de esa forma. ¿De acuerdo? Entonces, les pregunto a todos, ¿quién es el autor? Asaf, ¿sí? ¿Qué sabemos de Asaf? Levita, cantor del templo. ¿Algo más sabemos de él, de Asaf? Tocaba instrumentos musicales, sí, tocaba instrumentos musicales. Bien, ¿quién lo designó a Asaf como cantor, como levita principal del director del coro? El rey David fue el que lo designó. Muy bien, ya podemos salir de la primera parte. Ya estamos bien empapados de este Asaf del que tenemos evidencia con el libro de Crónicas. Bien, vamos a desarrollar entonces la estructura, pero antes de desarrollar les quiero mencionar lo siguiente. El salmo, el salmo con respecto al título, porque no desarrollaron el título. Les voy a decir con respecto al título. Eh, es un salmo dirigido al director del coro. La idea es que sea entonado con la tonada de no destruyas. ¿Sí? Son indicaciones musicales que están al interior del Salmo 75. Como el Salmo 57 también dice en el título, sobre no destruyas, da una indicación de cómo debía entonarse o cantarse este salmo, al igual que el 57. Es un salmo que nos recuerda a nosotros himnos que conocemos que están en nuestro himnario Gloria, como a combatir, como Gloria, Gloria, Aleluya, como firmes y adelante. Bien. Eh, es un salmo también que podemos conectar como una respuesta del salmo precedente. ¿Cuál es el salmo que estaba anterior a este? Pues el 74, ¿cierto? Ahora, notemos el versículo 1 del Salmo 74, comienza con una pregunta. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Si notan esa angustiosa pregunta que hace el mismo Asaf en el Salmo 74, porque el 74 también es Salmo de Asaf. Versículo 2, después de esta angustiosa pregunta, acuérdate de tu congregación. Versículo 18, acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová. Versículo 22, mire esta, eh, no sé, como carácter como si le estuviera mandando a Dios algo a Asaf, ¿no? Levántate, oh Dios, aboga por tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. ¿Cuál es la respuesta del Señor entonces? El Salmo 75. Es una respuesta natural que surge de las angustiosas preguntas formuladas en el 74 y donde le dice, Asaf, levántate, oh Dios, aboga por tu causa. Bien, la estructura, la estructura. Los escucho un representante de cada grupo aquí. Elmer, los caballeros son los que van a participar, hermano.
El tema A, versículo 1. ¿Qué colocaron ustedes? Gratitud y alabanza. Gratitud y alabanza. Siguiente grupo. Gratitud a Dios en alabanza. Ah, muy bien, coincide estos dos temas, gratitud y alabanza. Hermano José, gratitud, alabanza y añadió algo más. Me pareció que añadió otra palabra, maravillas, maravillas. Muy bien, siguiente grupo. Gratitud, muy bien, gratitud a Dios. Importante a quién se dirige la gratitud, ¿no? Aquí si las dejamos sueltas, gratitud y alabanza, maravillas, pero ¿de quién? Muy bien, ellos nos recuerdan que es a Dios. Y el último grupo al fondo, gratitud y alabanza. Fácil el versículo 1, ¿cierto? Creo que todos apuntamos naturalmente a, a este primer punto del Salmo. B, decíamos versículos 2 y 3, ahora escucho entonces a los hermanos que están por el centro. ¿Dónde está? El hermano se adelantó. Bueno, escuchamos al hermano Luis como representante de ese grupo. ¿Qué tema escribieron ahí, hermano? Juicio de Jehová. Muy bien. Por este lado, hermano Guille. Juicio. Muy bien. Siguiente grupo. Jehová juzga justamente en un tiempo. Muy bien. El último grupo, Cristian. Juicio en un tiempo, ¿cierto? ¿Y algo más? Sostenimiento del creyente. Muy bien. La tercera parte. La tercera parte de los versículos 4 al 6, la siguiente columna. ¿Cuál es el tema que hallaron aquí? Comencemos acá por Charles. Orgullo y altivez de los que no aman a Dios. Bien, ¿quién sigue? No hay de qué gloriarse. ¿Quién sigue? Mi padre. ¿Qué tema encontraron allí? Exhortación al pecado del hombre. Muy bien. Siguiente grupo. Orgullo y necedad. Bueno, aquí se notan como ya diferentes temas, ¿no? Pregunto yo a todos, ¿estamos de acuerdo en la parte B? Juicio de Jehová, Jehová juzga justamente en un tiempo. ¿Sí? Hay una parte que yo le quitaría aquí. No precisamente. Recuerden, recuerden que es pinceladas de cada parte que nosotros tenemos la tendencia a introducir cosas que los versículos no dicen. El versículo no dice 2 y 3 que es de Jehová,
Por supuesto lo entendemos, pero no nos lo va a responder aquí, sino por eso necesitamos completar la estructura, porque después nos va a responder de quién es ese juicio. Pero por ahora es juicio, ¿cierto? Ahí dice los versículos 2 y 3 que Dios juzga, ¿cierto que no? Puntualmente no está ni el nombre de Dios ni el nombre de Jehová, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que no tenga respuesta quién va a ejecutar el juicio. Solo que quiero que vayamos paso a paso, ¿de acuerdo? Entonces acá es un juicio. Juicio simplemente, juicio. Juicio, ¿cierto? Vamos a dejarlo. Más bien podemos decir que este juicio, ¿cuándo va a ser? En un tiempo determinado. Eso solamente nos dice los versículos 2 y versículo 3. Señor. Sí, señor. ¿Qué dice su nota? Se adelantó mucho, hermano. Para allá vamos. Vamos hasta ahora en el versículo 3, 2 y 3, ¿listo? Ahora, ayudémonos, apoyémonos todos ustedes para encontrar cuál es el punto central en el versículo 4 al 6. Orgullo y altivez de los que no aman a Dios. No hay que gloriarse o no hay de qué gloriarse. Exhortación al pecado del hombre. Orgullo y necedad. ¿Por cuál de estas 3, 4 se van? Por allí. La primera. La primera. ¿Alguno apunta a la segunda? ¿No hay de qué gloriarse? ¿No? ¿Alguno apunta a la tercera? Orgullo y necedad. ¿A la tercera, exhortación al pecado del hombre? Yo apunto a esta también porque hay una clave en el versículo. Dice, dije a los insensatos. Va a hablarles de su pecado, pero el punto es principal ahí, el verbo, dije, ¿cierto? Así que evidentemente ahí el tema, el pecado es orgullo y altivez, pero no podemos pasar por alto que estamos de acuerdo ahí, si les doy ahí una pista, ¿de acuerdo? Dije a los insensatos, dije a los impíos, ¿cierto? No hagan esto y esto, y les habla acerca de un pecado particular que es el orgullo, pero principalmente ¿qué es? Una exhortación, ¿listo? Entonces voy a borrar las otras. Nos vamos a quedar con la exhortación en primer lugar. Muy bien. ¿Listos? Estamos estudiando, ¿ve cómo nos edificamos todos? Muy bien. Vamos ahora a tratar, ya tenemos temas importantes. Sostenimiento del creyente, ¿por qué lo vieron acá los hermanos del grupo de Cristian? Pero dice que sostiene las columnas de la tierra, o sea, hablando de los fundamentos de la tierra, no propiamente el creyente. Por eso la elimino, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahí vamos paso a paso. Exhortación. Bien, ahora nos vamos a devolver, ¿cierto? Señor. Muy bien, tiene razón. Yo sostengo sus columnas, pero entonces el Salmo nos va a responder cuáles son esas columnas, de qué columna se refiere. ¿Listo? Entonces vamos a mirar la otra parte. ¿De acuerdo? ¿Cuál sigue entonces? Seguimos entonces con la parte
B. Ahora, quiere decir que esta parte del versículo 7a al 8 está conectada con esta primera B, que es juicio en un tiempo. ¿Cuál es la conexión? Entonces escucho a este grupo de nuevo. ¿Cuál es la conexión que encontraron con juicio en un tiempo? Dios es el juez. Allí, Dios es juez. Juan Carlos, Dios es juez. El último grupo. Señor, pero ya le añaden más cosas. Dios es el juez, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo todos, cierto? Que es natural. Ahí sí ya decimos quién es el juez. Pero son las conclusiones. Vamos parte por parte. Nos gusta llegar al final y no ir por la vía, ¿no? Entonces, el hermano va en avión, nosotros vamos por bus. Nos gusta contemplar el paisaje, ¿sí? Dios es el juez. ¿De acuerdo? Ahí ya nos respondió. Aquí habíamos dicho Dios es el que juzga, pero no nos decía. Pero aquí ya hay una respuesta natural. Dios es el juez que va a juzgar en un tiempo. ¿Sí? Hasta ahí, no vamos. ¿Sí? Son otros añadidos. Entonces esas son conclusiones. ¿Sí? Vamos a mirar la parte, a ustedes les tocó todas las fáciles, ¿no? Ahora, la columna del centro, vamos a ver cómo A, que se encuentra en el versículo 9, nos va a conectar con el versículo 1. ¿De qué manera encontraron una conexión ustedes? ¿Fue fácil? Escucho al hermano William. Muy bien, alabanza. Del versículo 1, muy bien. Hermano Wilson. Gratitud, alabanza también encontraron ustedes. Aquí hay una conexión. Francisco, hermano Luis. ¿Le ayuda Francisco? Alabanza, ¿cierto? Al final, el último grupo que encontraron, alabanzas y agradecimientos. Notemos algo, todos aquí. ¿En qué persona se escribe el versículo 1? ¿Qué persona gramatical? Los que me entienden ahí, yo, tú, él, y está nosotros, vosotros y ellos. ¿Qué persona gramatical está el versículo 1? Nosotros, ¿cierto? Está implícito, no dice nosotros, pero si damos gracias es un grupo y en ese damos está incluido quien escribe, nosotros, ¿cierto? ¿En qué persona gramatical está el versículo 9? Primera persona singular, ¿cierto? ¿Por qué? Yo, yo. El punto que quiero que hagamos aquí es que dentro de esos nosotros que dan gratitud y alabanzas a Dios, Él de manera personal decide alabar y engrandecer a Dios, ¿cierto? Y anunciar de sus maravillas, ¿cierto? O sea, ese nosotros puede aplicar a también nosotros. Todos damos gracias a Dios porque tenemos cosas comunes, pero de manera personal el Salmo nos debe llevar a alguna aplicación para mí. ¿Yo qué voy a hacer con el conocimiento que tengo y con una gratitud que comparto con todos mis hermanos?
¿Sí le notan? Pero sí hay una conexión, aunque hay un cambio de persona gramatical, ¿de acuerdo? Muy bien. La última parte, versículo 10. ¿Qué conexión hay con los versículos 4 a 6? Exhortación al pecador, versículo 10. Por aquí, escucho. Quebrantar y exaltar, ¿cierto? Quebrantar al pecador y exaltar al justo. ¿Qué encontraron ustedes, Brian? Dios es quien humilla, entonces este quebrantamiento y exaltación lo hace Dios. Muy bien. ¿Qué encontraron allí mi padre y su grupo? Muy bien, quebranta al soberbio, aquí este pecador, ellos lo definen como el soberbio, que es importante esa definición, y el justo le dan un nombre. ¿Qué nombre le dieron ellos? Humilde, ¿cierto? Muy bien. El último grupo, muy bien, de acuerdo. Am, entonces, acá hay una exhortación para el pecador, ¿cierto? Pero al final, ¿qué va a pasar entonces? Con estos pecadores, vamos a titular a estos pecadores porque aquí también es importante darles el título que la Biblia o que el Salmo les da a estos pecadores. ¿Qué título le da la Biblia o el Salmo a estos pecadores? Insensatos y como otro, impíos. Estos nombres son importantes. No los podemos pasar por alto. Ya les doy la razón. Voy a hablarles un poco acerca de insensatez e impiedad. La palabra impiedad puede ser traducida también como malvados. Eso con respecto a la palabra impiedad. La impiedad en la Biblia es un término jurídico dado a los culpables, ¿sí? Como si nosotros estuviéramos en un tribunal humano, ¿sí? Y la sentencia es que es culpable, entonces el título general es usted es un impío, usted es un malvado, ¿sí? Denota, escuchen bien esto, denota a las personas que habiendo cometido males aún viven en pecado y están resueltos a seguir pecando. En otras palabras, estos impíos pecan ¿de qué forma? Voluntaria, pero más que voluntario es deliberadamente. Ya no les da, pero está implicando que saben a ciencia cierta que están ¿qué? Pecando y que se les señala su pecado, pero ¿qué decidieron? Seguir pecando. Ese es el título que se le atribuye en la Biblia y en los salmos a los impíos. De hecho, el Salmo 1, cuando dice el versículo 1, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, la palabra malos ahí es impíos, impíos. Y todas las palabras del Salmo 1, donde aparezca malo, es impío, con estas connotaciones y características que estoy describiendo aquí. ¿Qué implica ser impío en la Biblia, hermanos? La respuesta la encontramos en el Nuevo Testamento. Pedro, hablando de los hombres de la generación de Noé, ¿cierto? Se refiere a ellos como hombres que impíos. Pedro se refiere a los habitantes de Sodoma y Gomorra previo al juicio que Dios derramó sobre ellos como hombres y mujeres impíos. ¿Qué quiere decir en otras palabras impío? Es la tapa, ¿sí? Es la tapa aquí. Por eso encontramos unas palabras de juicio bien fuertes al interior del Salmo, como la descripción del cáliz, que ya vamos a mirar. Cuando se le llama en la Biblia a un insensato y a un impío,
no simplemente es que es un incrédulo, porque hay incrédulos que en medio de todo, de su ignorancia, tienen cierto temor por lo bueno y lo malo, y tienen cierta reverencia acerca de las cosas espirituales. Pero estos impíos ya pecan deliberadamente. Esos impíos que se les ha anunciado también el mensaje y el juicio de Dios, pero ya no les importa. Pecan y ya, lo que venga. Ya no hay ni qué decirles. ¿Qué les va a decir uno a ellos si ya han escuchado 1, 2, 3, 1, 2 años, 3 años? Decidieron voluntariamente entregarse a su pecado. ¿Sí? El llamado para todos los que todavía un año más que acumulan de incredulidad es un año que se acercan más a la impiedad. Jóvenes, no piensen que la incredulidad es gratis. Cada año, cada tiempo que pase, va sumando su corazón más y se va acercándose a la impiedad. Tal vez ahorita usted no es un impío en este sentido que estamos hablando, pero cada vez que endurezca su corazón hacia el Evangelio, está caminando hacia la impiedad. ¿Dónde? ¿Cuál es el resultado natural y que va a saltar a la vista de los impíos? El orgullo, ¿cierto? Está descrito ahí. Leámoslo en el versículo 4. No os hagáis, dije a los insensatos, no os hagáis, no os infatuéis. ¿Cómo así que no os infatuéis? No sean altaneros, ¿sí? A los impíos no os enorgullezcáis, no hagan alarde de vuestro poder. Hacer alarde de vuestro poder literalmente es alzar la frente, ¿sí? Mantener la frente en alto. Está descrito también, no habléis con cerviz erguida. ¿Qué es la cerviz, hermanos? El cuello, ¿cierto? El cuello. ¿Cómo es andar entonces con la cerviz erguida? ¿Cierto? Y hacen alarde de sus hechos, de sus acciones, ¿sí? Recuerden que Dios cómo describió a los israelitas con respecto a cerviz. Duros de cerviz porque no se dejan humillar. ¿Eso qué quiere decir? Que es una invitación, hombre, agache la cabeza. Sepa que depende del Dios que sostiene los fundamentos de la tierra y que en cualquier momento, ¿qué? Los puede conmover. Y tal vez sea ese momento en donde usted agache su cerviz hasta cuando se sienta en una situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Dice una versión que cuando hablan lo hacen con aires de suficiencia. Yo todo lo puedo, yo todo lo sé, ¿cierto? La exaltación real que nos dice allí, estos son elementos que estoy añadiendo a la estructura, la exaltación real no es horizontal. ¿Sí lo notan? ¿Por qué digo que no es horizontal? Allí menciona dos puntos cardinales. ¿Cuáles? Oriente y occidente, ¿no? La exaltación no es en este sentido. La exaltación real, ¿en qué sentido es? Vertical, ¿sí? Por ahora los impíos pueden hallar formas de gloriarse en esta tierra, pero a la hora de la verdad, al final de sus vidas, el Dios que es el juez, el que sostiene los fundamentos, el que ha señalado un tiempo, ¿qué va a hacer? Humillarlos a ellos y a los justos, ¿qué va a hacer? Exaltarlos. La exaltación real no es horizontal, sino vertical. Bien, hablemos de la copa, hermanos. Otro elemento importante aquí dentro de este tema del juicio. ¿Qué es el cáliz? Versículo 8. ¿Qué es el cáliz? La copa.
La copa, aquí es descrita, es una copa de vino, ¿sí? Fermentado. Dice que es una mistura. ¿Qué es una mistura? ¿Ah? Es una mezcla. Es un vino fermentado, una mezcla especial. ¿Preparada por quién? Por Dios. Por Dios. Está en su mano, ¿cierto? Y Él derrama del mismo. ¿Hasta cuándo va a derramar esa copa? Hasta el fondo. ¿Cómo dicen los borrachitos cuando les sirven la primera? Fondo blanco, ¿cierto? Fondo blanco. No, 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 él no es. Eso era en otra vida, hermanos. En otro tiempo, cuando vivíais en esa vida. Fondo blanco, ¿no? ¿Cuál es la figura que tenemos aquí respecto al cáliz o a la copa que Dios tiene en su mano? Que va a ser regado, que no le va a faltar un cuncho, que no le va a faltar una copa, que no va a quedar nada, absolutamente nada en esa copa. Y de todas las descripciones de la Biblia sobre la copa como el cáliz de Dios, que está representando la ira de Dios, esa es la descripción más fuerte que encontramos en la Biblia. Ustedes pueden mirar los pasajes en Isaías 51, en Jeremías 49, en Ezequiel 23, en Habacuc 2:16 y en Apocalipsis 14:10. Pero no lo van a encontrar como tan vívida esa descripción. Y yo me preguntaba, ¿será que ellos van a decir, uy, ya no queremos más de esta copa? Porque a veces los borrachitos, aunque sea el licor más feo, más amargo, más ácido, por el solo orgullo de tomarse lo que hace, se la mandan toda, ¿no? Hasta el fondo, sea lo más ácido o amargo que sea, pero se la mandan. Claro que aquí no va a depender de quién se la esté tomando, sino de quién va a depender. ¿De quién? De Dios, que la va a derramar hasta lo último. Miren, hermanos, decía un hermano, esto es profético, porque ni siquiera la generación de Noé, que experimentó un juicio tan terrible con aguas, ni siquiera la generación de Sodoma y Gomorra, que experimentó un juicio de Dios con fuego y azufre del cielo, han experimentado la ira terrible que se acerca al final de los tiempos. Una gran tribulación. ¿Sí? Se perdieron de este tema los jueves de oración, que hablamos sobre la muerte. Pastor Oscar nos estuvo moviendo nuestros cimientos acerca del tema de la muerte, ¿no? Pero es una ira que no tiene precedentes escritos en la Biblia. ¿Por qué? Porque todavía los que murieron en la generación de Noé y los que murieron con Sodoma y Gomorra, ¿qué están esperando? Los que estuvieron en el jueves de oración. ¿Pero cómo? ¿Qué están esperando? Ser resucitados porque ese cuerpo que haya quedado en los mares, en las profundidades del mar, donde nadie le dio una sepultura, se levante de por allá esas profundidades, se una a su alma que ya está en tormento en este momento y finalmente experimente el cáliz de la ira de Dios hasta la última gota. Así que, qué importante el tema del Salmo 75, ¿no? Terrible para los que se hallen con el título impíos e insensatos, pero glorioso para los que nos hallemos con el título de justos. Esto es un respiro para nosotros. Pero mientras respiramos nosotros los justos, ¿qué decidió hacer el salmista? Versículo 10. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Y por supuesto que no solamente es para anunciárnoslas aquí entre nosotros, es para continuar anunciándolas a los que afuera no han querido doblegar su cerviz y se endurecen más y más
por el engaño del pecado, del pecado. Versículo 1, termino, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Tuve problemas con interpretar los hombres, hermano. Porque si decimos que la persona gramatical del versículo 1 es nosotros, yo entiendo que los hombres son ¿quiénes? Pues los hombres, todos los hombres. ¿Pero todos los hombres cuentan las maravillas de Dios? No. Bueno, tuve consuelo cuando me pude acercar al original allí, este versículo 1. La palabra hombres no aparece en el hebreo, pero se suple por no dejar vacío para nuestro entendimiento. En otras palabras, es como si el versículo dijera, gracias te damos, oh Dios, pues cercano está tu nombre, cuentan tus maravillas. Pues ¿quiénes las cuentan? Entonces suplieron aquí los hombres. Pero la respuesta natural es ¿quiénes cuentan tus maravillas? Nosotros, ¿cierto? Los que damos gracias, los que hemos, ¿qué? Doblegado nuestra cerviz delante de Dios, delante de Dios. Bien, hermanos, conclusiones de este salmo. El tema, bueno, ya les dije todo el tema. Bueno, tema, ¿quién se arriesga con el tema del salmo? Acá, el justo juicio de Dios. ¿Quién más? Alabanza por la justicia de Dios. Reúne más elementos. Alabanza, justicia de Dios. Allí, mi Padre, alabanza y juicio, ¿sí? Hay que decir que es de Dios y para Dios, ¿cierto? Para que no se quede incompleta. Francisco, el versículo 10. Estoy de acuerdo completamente. Sí, ahí está la conclusión y el tema, ¿cierto? Quebrantaré todo el poderío de los pecadores. Quebrantaré todas las frentes en alto, todas las frentes así erguidas, las quebrantaré, ¿sí? ¿Y de los pecadores, de cuáles pecadores se refiere? Pues de los impíos y los insensatos, y el poder del justo será exaltado. Alabemos entonces a nuestro buen Dios que quiso humillarnos a nosotros y supliquemos misericordia y salvación por nuestros hijos y familiares que aún mantienen su cerviz erguida. Así que vamos ahí, ya están los grupos constituidos, hermanos. Motivos de oración. Bueno, ya tenemos este primer motivo principal e importante.